Buenos días, bienvenidas una vez más a Convertidas por su palabra. Damos muchas gracias a Dios, el privilegio que nos otorga de estar reunidas aquí, las chicas que están en vivo con nosotras. Ahí en la descripción tenemos el correo. Escríbenos si quieres ser parte de este grupo, reunirnos a estudiar las escrituras. Es un privilegio y un gozo para también el servicio del Señor. Estamos aquí hoy para seguir con este tercer libro de los Salmos, que es un libro en donde es la época del exilio que el pueblo de Israel sufrió y que esta palabra que nos ha estado hablando el Señor a través de estos salmos, desde que iniciamos el tercer libro de los Salmos, cómo nos ha estado redarguyendo y hablando sobre la importancia de obedecer al Señor y convertidas por su palabra. Ese es su fin, conocer al Señor a través de las Escrituras para poder obedecerle, para podernos alinear a su voluntad. Así que, bueno, pues bienvenidos una vez más. Muchas gracias por estar acá. Hemos orado. Nuestra querida Gaby García desde Chiapas ha hecho una hermosa oración para que el Señor nos pueda dirigir a través del mensaje que tenemos el día de hoy, que ha hablado a mi vida y que estoy segura también hablará a cada una de ustedes. Es el Salmo 80, que es en donde vamos a, a estudiar el día de hoy. Como les decía, hemos estado observando cómo a través de la deportación que Dios permite en el pueblo de Israel después de la desobediencia, era con el único fin de darse a conocer como el único y verdadero Dios cuando los rescata de Egipto. Y era la manera que Dios tenía de tratar con su pueblo. Y muchas veces, ¿verdad? Es lo primero que nosotros empezamos como que a preguntarnos por qué vienen ciertas situaciones a nuestra vida, siendo ahora del pueblo de Dios, siendo redimidas por la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, siendo ahora sus hijas y todas las promesas hermosas que podemos encontrar en las Escrituras. Pero no debemos de olvidar las promesas y advertencias que el Señor también da a su pueblo escogido. Y eso hemos estado mirando en estos días. Ahora, en el Salmo 80, que vamos a darle lectura, no sé si, Pati, puedes leernos el Salmo de hoy. Sí, dame un minutito. A ver, ¿Sí? El Salmo 80. En cada uno de los salmos que nosotros hemos visto, nos hemos dado cuenta de los atributos que distinguen a este Dios de Israel. Nos hemos estado aprendiendo cada vez más, ¿verdad?, sobre su soberanía, sobre su omnipotencia. Y hoy vamos a ver eh, a, a, a Dios en este salmo, cómo mira a su pueblo, a sus escogidos de tres maneras. Dale, mi querida Patti. Gracias. amén. Salmo capítulo 80, súplica por la restauración al músico principal sobre lirios, testimonio, salmo de Asaf. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvar. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos
y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río su renuevo. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Amén. Amén. Gracias, mi querida Patti. Ahí está el salmo de hoy, ¿sí? Esta es la oración que Asaf está haciendo a Dios en nombre del pueblo. Fíjense cómo empieza a decir, oh pastor de Israel, escucha, ¿sí? Y empieza a nombrar eh, el despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín, de Manasés, y esto era porque se refiere a la nación, ¿sí? Pero aquí vemos a Asaf extendiendo su oración hacia todo el pueblo. Se recuerdan que el reino se había dividido en dos, el reino de Israel, el reino del sur y el reino de Judá que representaba el reino del norte. Pero ahora estaban allí como ya había venido llegado a ellos el exilio, la corrección, y estaban allí. Ya pues estaban ahí prácticamente queriéndose unir nuevamente, sobre todo por lo que estaban atravesando. Y Asaf hace esta oración al Señor y llama mucho la atención cómo cuando Asaf dice que estás entre querubines resplandece, quiere decir que todavía el templo no había sido destruido. Y Asaf está ahí, recordemos que Asaf era uno de los levitas, ¿sí? Que presentaban la adoración y la alabanza en el tabernáculo, en el templo. Y Asaf está haciendo esta oración por esa restauración. Ayer mirábamos, ¿verdad?, cómo nuestra querida Cari nos hacía eh, ese cuadro, ¿verdad?, que nos imagináramos cómo estaban los cuerpos tirados, cómo estaba la sangre de que habían llegado eh, a, a tomarlos. Y en ese tiempo es que este tercer libro dentro del libro de los Salmos, se escriben estas oraciones en las que están pidiendo y clamando a Dios por la restauración del pueblo, porque los libre, porque los salve. Y aquí vemos nosotros cómo dice en el verso 7 dice, en el verso 3 dice, oh Dios, restauranos, ¿sí? Y en el verso 7 vuelve a decir, restauranos. Y vuelve otra vez Asaf a decirlo todavía en los últimos versos, vuelve él a decir, restauranos, Señor. Sí, en el verso 19, Dios de los ejércitos, restauranos. Ese énfasis, sí, que está haciendo
hacia este estribillo, esta manera de decirlo, marca las tres peticiones que Asaf hace al Señor para ambos reinos que están padeciendo esta situación. Y primero que nada dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, ¿sí? Salva a tu rebaño, está diciendo. Está poniendo al pueblo de Israel, a los escogidos de Israel, como un rebaño. Y nosotros hemos visto, ¿verdad?, que a través del Antiguo y del Nuevo Testamento es así como una imagen familiar de lo que es el pueblo de Dios, de lo que eran los llamados del Señor, ¿verdad? David que decía que él era su pastor, y nosotras lo podemos ver en el capítulo 28 de Salmos, cómo, fíjense cómo se refiere allí, 28, verso 9 dice, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Sabían que él era su pastor, ¿sí? Ellos están mirando, Asaf está clamando allí, poniéndose como un rebaño, ¿sí? En Hebreos, alguien que me pueda apoyar, por favor, allí, la carta a los Hebreos, capítulo 13, Hebreos capítulo 13, versos 20 al 21. Esto es como referencia de que tanto en el Antiguo como en el Ya no Señor te era. oigo. Dale, 13, 20, 21. sí, por favor. Dice, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Gracias, Angie. Ahí está haciendo énfasis cómo Él es nuestro pastor de ovejas y cómo Él es el que nos hace aptos para que podamos llevar a cabo toda buena obra, para que podamos hacer su voluntad. Y sabes, en el tiempo que Asaf está clamando todo esto, sus ovejas se habían esparcido, sus ovejas se habían revelado, sus ovejas no estaban haciendo, ¿sí?, lo que él les había advertido en tiempo anterior. Desde el momento en que los escoge y los saca de Egipto, él les había dado ordenanzas, les había dado advertencias que habían pasado por alto. Y la solicitud aquí que está haciendo Asaf es que el Señor puede guiar a su pueblo a través de esta crisis, como los guió cuando los sacó, ¿verdad?, de Egipto y los atravesó por el desierto. Él está clamando al Señor, no solamente el saber que ellos se habían revelado, sino el estar seguro que Dios, como buen pastor, podía todavía atraer a sus ovejas y dirigirles, podía salvar a su rebaño. Y Asaf, sí, le pide al Señor que hiciera resplandecer su rostro. Está allí haciendo este clamor, esta oración, en adoración al Señor. Y hacía ese recordatorio, ¿verdad?, que nosotras podemos ver que desde Números, esa fue una bendición sacerdotal. Él está clamando por esa bendición sacerdotal. En Números 28, nosotras lo podemos leer. Es Números 6, versos 22. Fíjense cómo la bendición sacerdotal, cuando el Señor le habla a Moisés y le dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán
a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y aquí vemos en este primer verso, verso, en el tercer verso, como Asaf dice, ¿verdad? Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos, clamando allí, porque cuando Dios escoge, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Cuando Dios esconde su rostro, ¿sí? Sabemos que hay, bueno, pues hay problemas allí, ¿verdad? ¿Por qué esconde su rostro? Recordemos que el pecado nos aparta del Señor. Él esconde su rostro cuando estamos así. En el Salmo 44:24, cuando nosotros vimos ese salmo, fíjense cómo dice el Salmo 44:24, dice: ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? ¿Por qué estaba pasando esa? ¿Por qué el Señor estaba escondiendo su rostro? Porque estaban pasando, ¿verdad?, por fuertes pruebas, pero que había, sabemos que cada vez que nosotros pecamos contra el Señor, nos rebelamos contra Él, traerán estas consecuencias en las que muchas veces vamos a sentir que el rostro del Señor se ha escondido de nosotros, pero es precisamente porque el pecado nos separa de Él. Así que Asaf estaba clamando allí. El Salmo 69:17, el salmista hace es el Salmo de David, cuando lo vimos, como David decía: no escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado, apresúrate, óyeme, ¿sí? No escondas tu rostro, porque cuando el Señor esconde su rostro, estamos en grandes problemas, ¿sí? Estamos siendo prácticamente desechados. Ahí estaba Asaf clamando al Señor: devuélvenos, ¿sí? Devuélvenos a nuestro estado anterior, decía prácticamente, de bendición. Haz resplandecer sobre nosotros tu rostro y seremos salvos. Recordemos que cuando en este tiempo estaban Jeremías e Isaías, algunos otros profetas como Oseas, dándoles mensajes al pueblo de Israel sobre la situación que estaban pasando, y en Lamentaciones, capítulo 5, verso 21, Jeremías dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Y esto estaba clamando Asaf. Me llama la atención que nosotras hemos mirado a través de este libro, de este tercer libro de los Salmos, la situación del exilio que Dios les advirtió que vendría sobre de ellos, desde que Moisés le dijo: no vas a pasar a esta tierra. Y quiero que sepas de una vez que este pueblo se va a rebelar, ¿sí? Al Señor no lo sorprendemos, jamás. No es así como de que nunca pensé que mi hijo fuera a hacer esto. Él lo sabe ya todo, ¿sí? Y a Moisés le había dicho. Y desde ahí nosotras podemos leer cómo el Señor les decía todo lo que les iba a acontecer. E incluso cuando nosotras leímos el libro de los Reyes, en el tiempo de Acab, toda la situación que estaban ellos viviendo, que estaban hasta sin comer, que hasta las mujeres llegaron a comerse a sus hijos. Dios se lo había dicho. Y el pueblo empieza a clamar, hemos visto en los demás salmos, empieza a clamar para que el Señor destruya a sus enemigos, ¿sí? Pero aquí vemos a Asaf reconociendo, aquí vemos a Asaf
clamando una vez más. ¿Cómo se habrá sentido el pueblo? ¿Cómo se sentía este representante del pueblo? Recordemos que los levitas, los sacerdotes, representaban al pueblo. ¿Cómo se sentía al grado de que ni siquiera está diciendo en este primer punto, líbranos de nuestros enemigos? Llega, ¿sí? En adoración. Llega a decirle, Señor, tú eres nuestro pastor, nosotros somos ovejas de tu prado, ¿sí? De tu rebaño, nosotros somos, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, haznos volver nuevamente, seremos salvos cuando tú nos vuelvas a mirar. Así inicia Asaf su oración, ¿sí? Pidiéndole al Señor que salve a su rebaño. En los primeros 3 versos, ¿sí? Y luego dice, Jehová Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan de mí. Oh Dios de los ejércitos, vuelve a decir, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y ahora, primero dice, tú eres, ¿verdad? Tú eres nuestro pastor, pero ahora está diciendo, compadécete de tu pueblo. Ahora Israel es visto como pueblo, ¿sí? Estaba el Señor enojado con su pueblo, sí, y su ira, sí, ardía como un fuego a punto de estallar y de consumirlos. Isaías se los había dicho. Angie, ¿me puedes apoyar, por favor, con Isaías? Isaías, estamos viendo que ellos eran contemporáneos, eran los que les daban todas las advertencias, hablaba el Señor. Isaías, capítulo 65. ¿No te escuché el versículo o no me lo has dado? Sí, del 2 al 5, por favor. 2 al 5. Dice, extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno, en pos de sus pensamientos. Un pueblo que de continuo me provoca en mi propio rostro, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se sientan entre sepulcros y pasan la noche en lugares secretos, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de carnes inmundas, que dicen, quédate donde estás, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi nariz, fuego que arde todo el día. He aquí, escrito está delante de mí. No guardaré silencio, sino que les daré su pago y les recompensaré en su seno. Amén. Ahí estaba, o sea, el Señor les había dicho. Y ahí estaba el Señor enojado con ellos porque habían hecho todo esto. Todavía, ¿verdad? Se sentían hasta que, no, tú allá y yo acá, yo hago lo que a mí me parece, y todavía ir tras otros dioses. Él incluso, ¿verdad? Dice allí que se enojó hasta con sus oraciones. A pesar de sus oraciones, de lo que ellos decían, el Señor estaba airado. ¿Hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Habíamos visto en otros salmos, ¿verdad? Cómo es que decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Ya sabemos que sí, pero ¿hasta cuándo, Señor? Esta situación, ahí estaba Asaf haciendo esto. Y Jeremías en Lamentaciones 3:8, fíjense cómo Jeremías lo dice. El Señor, Asaf está diciendo sobre del orar, Señor, ¿hasta cuándo vas a
tu indignación a la oración de tu pueblo. El Señor no estaba escuchando las oraciones del pueblo porque estaba, en verdad estaba bastante airado con ellos y que a pesar de sus oraciones, Él estaba esperando el momento a que ellos comprendieran, ¿sí?, lo que estaba sucediendo. Muchas veces estamos en esa situación. Y Señor, y oramos por la situación que estamos pasando, la salud, la economía, no sé, algún rebelde en nuestra casa, no sé, estamos orando y estamos, pero el Señor quiere, y Señor, ¿hasta cuándo me vas a responder, Señor? El Señor quiere que, que nosotros comprendamos, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra vida? ¿Qué es aquello que ha hecho que el Señor pareciera cerrar sus oídos o no escucharnos? Y nosotras conocemos, ¿verdad? Ahí en Jeremías, perdón, en Lamentaciones, Jeremías. Fíjense cómo hablaba en Lamentaciones 3, verso 8, decía, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Y luego en el verso 44 de ese mismo capítulo 3 de Lamentaciones decía, te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. O sea, no la escuchamos. No la escuchas, no la escuchaba el Señor. Recordemos que Dios le había dicho a Jeremías que no orara más por su pueblo descarriado, ¿sí? Cuando nosotros leemos en Jeremías capítulo 7, decía, ya no ores por ellos, porque el Señor sabía que tenía, debía de tener un trato con su pueblo. En Jeremías 7:16 dice, tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te voy a oír. Ni siquiera pondré atención a tu ruego, dice otras versiones. Estaba ahí diciendo, y luego, y no se lo dijo una vez, luego en el capítulo 11 de Jeremías, verso 14, le vuelve a decir, tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Yo sé que va a llegar un momento de aflicción y van a clamar a mí. No voy a escuchar. ¿Sí? Jeremías estaba ahí. Y luego el Señor se lo vuelve a decir. Angie, si tienes alguna versión de alguno de los que estamos leyendo, una versión diferente, ahí de Jeremías 11:14. Y luego en Jeremías 14:11 le vuelve a decir, me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo. Y fíjense cómo dice, para bien, no ruegues. Este pueblo necesita saber quién soy yo. Necesita pasar las consecuencias de su rebeldía para que su generación pueda conocer que yo soy el Dios único y verdadero. Decimos, ¿verdad?, que con Dios no se juega. Angie, ¿tienes una versión diferente ahí? Te voy a leer la traducción viviente de 11:14. Dice Jeremías, no ores más por este pueblo, no llores ni pidas por ellos, porque yo no los escucharé cuando clamen a mí en su angustia. Ese mismo en la traducción, ¿cómo se dice? El lenguaje actual dice, y tú, Jeremías, no me ruegues por este pueblo cuando les llegue la desgracia. Yo no escucharé sus oraciones. Ay. Imagínate, ¿sí? O sea, ya no ruegues, les va a llegar la desgracia, pero tienen que aprender. Era lo que estaba ahí, y Asaf, Señor, compadécete de tu pueblo. Pero no le dice, tú eres el pastor de este rebaño, ¿sí? Tú compadécete de tu pueblo. Y estaba allí, eh, Asaf diciendo, sabía que durante los viajes por el desierto de Israel, Dios proveyó pan del cielo, agua de la roca, ¿verdad? Nosotras lo vimos, lo podemos leer en Éxodo, en Números, cuando esta gente pedía agua y Moisés, ¿verdad?, golpeando la roca, dándoles agua, dándoles el pan del cielo. Pero ahora nosotras vemos que dice, les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas
abundancia, ¿sí? Ahora ese era su pan. Ahora después de que Dios les había proveído agua en el desierto y pan del cielo, ahora estaba su pueblo comiendo sus lágrimas, ese era su comida, ese era su bebida. Fíjense en Isaías 30, a ver, Angie, ahí a ver si nos los encuentras, Isaías 30, 20. Respecto a esto que le decía que ahora su pan era, fíjense, Isaías se los había advertido. ¿Lo tienes, Angie? Sí, dice, aunque el Señor te dio a comer adversidad y a beber sufrimiento, Él seguirá contigo a fin de enseñarte. Verás a tu maestro con tus propios ojos. Ahí está Asaf haciendo esa oración porque se recuerda, tú le vas, pues, aunque él te dé eso, ¿sí? Bien quedará el Señor, pan de congoja y angustia, y ahí estaba Asaf diciéndole, Señor, nos has dado, y como si fuera poco, ¿sí? Aparte de que estaban ahí como para empeorar las cosas, dijéramos, los pueblos vecinos estaban riendo del pueblo de Dios. Es una tristeza, ¿sí? Ahí está diciendo, nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan de nosotros, ¿sí? Ahí todavía se estaban burlando de ellos, de cómo estaba. Vuelve a clamar ahí a Dios. Vuélvenos, Señor, restáuranos. Y Dios, sí, Dios es el Rey del cielo, Dios de la tierra, Rey sobre toda la tierra. Pero su pueblo ahora, su pueblo no estaba marchando en victoria. Él es rey, él nunca va a cambiar lo que él es, él va a permanecer en su trono, ¿sí? Pero va a llegar momentos que el pueblo no va a marchar en victoria por su rebelión, porque el Señor nos va a enseñar a obedecer. Qué padre, ¿verdad? No enseña a sus hijos a obedecer. Yo recuerdo que castigaban a mis hijos una semana. Yo les empecé a enseñar a obedecer de esta manera. Les decía, van a tener 3 días sin ver televisión por completo. Yo tenía que irme a trabajar, pero me llevaba el control, desconectaba todo a manera que no podían ver la tele. Si ellos pasaban por alto la orden que yo les había dado, yo les aumentaba una semana. Y en una ocasión me atreví a aumentarles un castigo 1 mes. ¿Saben una cosa? Mis hijos aprendieron a obedecer. Eso mismo hace el Señor con nosotros. Eso mismo estaba haciendo en ese momento. ¿Por qué? Porque un padre que ama a su hijo lo corrige, ¿sí? Lo enseña. ¿Qué es lo qué es lo que quiere un padre al momento de educar a un hijo? ¿Qué quiere? ¿Qué creen que quiere? Regocijar, Obediencia. sí, obediencia. Pero cuando cuando tú lo estás enseñando, entonces, cuando tú ves que tu hijo te obedece y todo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa en el padre? Se regocija en el hijo. Eso es lo mismo con el Señor, ¿sí? Él estaba allí. Asaf clamaba al Señor, pero él estaba allí mostrándoles la corrección, estaba enseñándoles, porque los amaba, porque lo que el Señor quería era regocijarse en su pueblo. Y no porque él tenga necesidad, él es rey, ¿sí? Los mismos ángeles lo están alabando día y noche, su palabra lo dice. Pero él quiere regocijarse. No solo él se regocija en su creación, él quiere regocijarse en los suyos, en sus hijos, en ellos quiere regocijarse. Y ahí está, clamando Asaf, Señor, compadécete de tu pueblo, ¿sí? Y luego, por último, de los versos 8 al final, nosotros vemos cómo dice, hiciste venir una vid de Egipto, ¿sí?
Echaste las naciones y las plantaste, limpiaste sin sitio delante de ellas, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Ahora está Asaf diciendo, somos tu vid, somos, Señor, nosotros tu viña, revive a tu vid, ¿sí? Ahora estaba cambiando esa imagen. Y fíjense cómo, Angie, me ayudas con Jeremías capítulo 5 y esa versión tan hermosa. El capítulo 5, el verso 1 al 7, y alguien más que me pueda ayudar con Jeremías 2:21. Lo que el Señor les había dicho, los pastoreaste por el desierto, Asaf decía, los escogiste como pueblo y los dirigiste, ¿sí? Estaba ahí, ahora estaba diciendo, eres una vid, pero mira cómo miraba el Señor a su pueblo. Isaías 5, versos 1 al 7, Angie, por favor. Isaías, ¿Ande? Isaías, es que había entendido Jeremías. No, Isaías 5, versos 1 al 7. Sí, es que digo que alguien más, Jeremías 2:21, pero Isaías 5, versos 1 al 7, por favor. Deja acomodar mi apunte porque me equivoqué. Ok, dice, ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar de las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? Porque cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. Ándale. Amén. Amén. Ahí estaba, el Señor se los había dicho. Entonces, yo los planté como viña, yo los cerqué, y ahí está diciendo Asaf, dice, los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios, extendió sus vástagos hasta el mar. Fíjense, Jesús hace esta énfasis, ¿se recuerdan? Que Jesús nos compara con eso a sus seguidores, Él es la vid y nosotros los pámpanos, ahí en Juan 15 nosotros vemos eso. Y en Apocalipsis llama la atención que en el capítulo 14, versos 17 al 20, fíjense, esto que Angie nos acaba de leer de Isaías se refiere al pueblo escogido de Dios, ¿sí? De lo que él había, cómo los había escogido, los había labrado, los había cercado, los había cuidado, y dan sus uvas silvestres, ¿no? Queriendo que dieran un buen fruto, daban sus frutos silvestres, como si no hubiese hecho nada el Señor con ellos. Pero fíjense cómo en Apocalipsis, capítulo 14, versos 17 al 20, ¿sí? Cuando la tierra va a ser cegada, fíjense cómo dice, subió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra
y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1700 estadios. ¿Sí? Juan escribe acerca de la vid de la tierra. Va a haber un juicio para ese momento. Y así como aquí el Señor está diciendo en Isaías, ¿qué más podría yo hacer? Dice, a mi viña que no haya hecho en ella. Dice, no esperando a que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Que no nos veamos dando esto, que no nos veamos en ese momento en que se mete la voz, ¿sí? Ahí estaba el Señor diciéndole, ahí estaba Asaf, perdón, diciéndole al Señor, somos tu vid, sí, somos tu vid, somos tu viña, pero miren lo que ha hecho mi viña, ¿sí? El Señor había traspasado a Israel de Egipto a Canaán. Él arrancó, lo está diciendo aquí Asaf, sí, él arrancó a las naciones de Canaán y él plantó a su pueblo ahí en la tierra de su heredad que el Señor había prometido desde Abraham, sí. Y mientras la gente obedecía al Señor, la vid crecía y cubría cada vez más la tierra, ¿sí? Ahí estaba diciendo, extendió sus vástagos hasta el mar, mientras ellos los obedecían. Cuando nosotros vemos allí en el libro de Samuel, cómo dice que a David le daba victoria donde sea que estaba, y David extendía sus reinos, ¿sí? Es en esta parte, hace énfasis ahí que ellos, los límites de la nación, llegaron desde la región montañosa en el sur hasta los poderosos cedros del Líbano en el norte, ¿sí? Desde el mar Mediterráneo en el oeste hasta el Éufrates en el este y más allá. Ahí el Señor decía que David iba extendiendo sus territorios, y en el libro de Reyes a Salomón, él dice que Salomón se enseñoreaba sobre toda esa región. El Señor llegó allí, los plantó y los hizo extenderse, pero ellos desobedecían. El Señor estaba cumpliendo sus promesas, lo que ellos le obedecían, pero cuando no, tiene que llegar la, este, la, la corrección, ¿sí? La lujosa vid, esta lujosa vid que está diciendo, ¿por qué aportillaste sus villados y la vendimian todos los que pasan por el camino? Esta vid lujosa que se había extendido, había desobedecido al Señor, y entonces produjo frutos sin valor, como vimos allí que nos leyó Angie en Isaías, ¿sí? Ahí frutos sin valor, y sintió la mano disciplinadora de Dios. El Señor retiró su protección y permitió que el enemigo entrara en la tierra y arruinara la viña. Cuando tú y yo desobedecemos, ¿sí? Después de que el Señor está haciendo con nosotros, y así no queremos obedecerle, se retira y es lo que pasa. Es lo que había sucedido allí con su pueblo. Asaf oró para que el Señor perdonara una vez más al pueblo y una vez más los bendijera, ¿sí? Restáuranos, bendícenos, resplandece tu rostro sobre nosotros. Ahí estaba, y vemos que dice, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego, asolada. ¿Te imaginas? Perezcan por la represión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste, dice ahí en el verso de los versos 15 al 17, ¿sí? Y la idea principal es que el pueblo de Israel, ¿sí? Es el propio pueblo de Dios. Ahí cuando dice, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste, se refiere al Hijo de Dios, ¿sí? Ahí estaba diciendo, acuérdense que cuando
cuando en Mateo dice que el Señor, que José y María tuvieron que huir a Egipto para que se cumpliera, que de Egipto llamé a mi hijo, ¿sí? Y estaban diciendo precisamente eso, que Israel era el propio pueblo de Dios que lo había llamado, y lo llamaba así, como un hijo. Había tratado a la gente como un hijo favorecido, ¿se recuerdan de eso? Cuando José lleva a sus hijos con su papá y dice que Jacob ya estaba este, prácticamente ciego, ya no miraba, extiende su mano y pone su mano sobre Efraín, y hasta José se molesta porque dice, no así, padre mío, este es el mayor, Manasés. Y dice él, no, deja. Sí, él toma a Efraín, lo favorece, ¿sí? A Efraín, y el Señor favorece a su pueblo como un hijo. Él extendió su mano sobre su pueblo y lo favorece, aunque el pueblo no merecía su bendición, pero su gracia, Él la otorgó. Es lo mismo que pasa hoy. Ha favorecido a muchas naciones donde ha extendido su brazo salvífico. Y el salmista aquí apela al pacto, le pide a Dios que, bueno, a ese pacto que Dios había hecho con ellos, que nosotros, ahorita lo vamos a ver en Levíticos, el salmista apela a ese pacto y le pide a Dios fuera fiel para perdonar a su pueblo cuando le invocaban y confesaban sus pecados. En Levítico, él había dicho, Levítico 26, aquí lo tengo, 40 al 45, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra, pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. ¿No te da tristeza el saber que el corazón piadoso de Dios, misericordioso, esperando a que vengamos delante de Él y reconozcamos nuestros pecados y nuestras iniquidades, ¿sí? Nuestra rebelión, extendiendo su misericordia, sí, para otorgar el perdón? Pero no te duele saber que dice, ahí estará abandonada la tierra, ¿sí? Ellos, porque van a estar en castigo de sus iniquidades. Y tenemos que atravesar. Y muchas veces preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Hasta cuándo esto? ¿Qué será aquello que todavía no venimos delante del Señor y confesamos? ¿Sí? Que estamos allí y nosotros, esta versión, esto que leímos de Levíticos, viene siendo una versión antigua de lo que nosotras podemos hoy, ¿sí? Abrazar y mirar. Voy a pedirle a Angie que me busque en la primera carta de Juan, ¿sí? Capítulo 1, verso 9. Esto que acabo de leer aquí en Levítico, eso se los decía el Señor de allá. Y sabes, a través de la sangre, del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, tú y yo podemos venir. Y sí, sí, cariño, hay que pagar las consecuencias, pero las atravesamos con su ayuda. Y es necesario venir y pedirle perdón. Tienes ahí la primera carta de Juan, mi querida Angie, capítulo 1, verso 9. Sí,
Dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén. Eso era lo que el Señor quería con su pueblo. Eso es lo que quiere hasta el día de hoy. Él quiere limpiarnos de toda maldad. Y nosotros solamente queremos, Señor, sácanos de este problema. Señor, mira la economía. Señor, mira la salud. Señor, no importa, cariño. Él quiere limpiarte. Él quiere, la palabra dice que sin santidad nadie verá. Él está preocupado para hacer de su pueblo un pueblo santo, un pueblo que lo represente. El pueblo de Israel se había vuelto de él, se había desobedecido. Las naciones estaban así como que, y estos no son los que sacó el con brazo poderoso, con mano fuerte, leíamos, ¿verdad? La misma Rahab, cómo se convierte a un pueblo que no conocía por saber lo que Dios había hecho, dice, y estamos hasta temerosos, temblando de miedo por ustedes. Pero una vez que el Señor los había establecido, se olvidaron de lo que Él había hecho, se volvieron, ¿sí? Le volvieron la espalda a Dios, fueron tras dioses, tras costumbres, tras cosas que Dios les dijo que se guardaran. Y aquí estaban pagando las cosas. Pero qué hermoso saber. Asaf decía, recordaba ese pacto. Decía, Señor, si venimos delante de ti, oh Jehová de los ejércitos, restauranos nuevamente. Sí, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Sálvanos una vez más. Y hablando espiritualmente, las raíces de Israel todavía son fuertes hasta el día de hoy, ¿verdad? Miramos al Señor allí en Israel. Y para terminar, yo quiero que leamos Romanos capítulo 11. ¿Sí? Fíjense, en Romanos capítulo 11, Pablo, sí, está hablando sobre el remanente de Israel, y Pablo mismo decía, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, y no me ha desechado, decía. Pablo está hablando, recordemos que Pablo le envía la carta a los romanos para decirles de qué manera tenían que vivir en la fe y cómo habían sido justificados por la sangre de Jesucristo y cómo las cosas que no debían hacer. Sabemos que la carta a los romanos es la teología pura de la fe, ¿verdad? Que debemos de abrazar. Pero Pablo dice aquí, el Señor no ha desechado a su pueblo, ¿sí? Porque por fe somos salvos. Pero fíjate cómo Pablo les hace en los versos 16 al 24. Angie, tú tienes ya allí Romanos 11 para que me ayudes a Sí. leer del 16 al 24, por favor. Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también eran santos. Del mismo modo que toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Pero algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas, y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Pero no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto,
Pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú, por naturaleza, eras una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenecen. Amén. Amén. No te jactes. Estamos mirando a través de la escritura, nosotras estamos aprendiendo que si a su pueblo escogido, todo lo que el Señor le permitió pasar, les permite hasta el día de hoy, ¿verdad? Para que puedan reconocerlo, para que puedan darse cuenta la importancia de obedecer al Señor, que nos espera a nosotros los injertados. No debemos de jactarnos que por la gracia de Jesucristo, que porque Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. Gloria a Dios, qué bueno, gracias a Dios que tenemos esa oportunidad. Pues ahora con más temor y temblor, cuidemos esa salvación que por fe, por gracia, hemos recibido. Sí. Aquí estaba Asaf diciendo, así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y un día se restaurará la vid y el olivo. Y esta oración de Asaf será contestada. Llamemos al Señor. Recordemos que Él es nuestro pastor. Nos ha hecho parte de su pueblo. Recordemos que somos de su pueblo, que separados de Él nada podemos hacer y que debemos obedecerle, que Él nos hizo, Él nos rescató, Él nos llamó para servirle, Él nos llamó para representar a Dios. Así que oramos, Señor, como Asaf, haz resplandecer tu rostro sobre de nosotros y ten de nosotros. Ayúdanos, Señor, a abrazar la verdad de tu palabra y a obedecer cada uno de tus estatutos y de tus mandamientos, sabiendo que tú eres nuestro Dios, nuestro único y verdadero Dios. Diste a tu Hijo unigénito en la cruz del Calvario, a nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos entonces ahora, Señor, a caminar conforme a lo que tu palabra nos enseña, Señor, para honrar y glorificar tu nombre. Ayúdanos a ser vertidas tu palabra, Señor. Nos suplicamos en Cristo Jesús. Vuelve a darnos vida una vez más. Vuélvenos de nuestro cautiverio. Sea un cántico por ahí, ¿verdad? Dios les bendiga, chicas. Gracias por estar acá. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para sus vidas. Recordemos que somos injertados, que escuchemos ese gran privilegio que Dios nos ha otorgado a través de Jesús. Su salvación y descanso. Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana.